todas las clases, pero digamos son pesadas, son de 500 megas, 600 megas, 700 megas, entonces me tendría que decir qué clase específicamente necesita, a ver si yo la grabé o, o a ver si yo la podría compartir. Sí, Juan Esteban. Pues, profe, estas tres últimas. Bueno, ahorita miramos De y hecho, sí. ahorita verificamos, ¿listo? Listo, profe. Bueno, entonces ya volvemos.
Bueno, entonces vamos a continuar acá. A ver, ¿dónde estaba yo? Acá. Entonces, aquí hay algunas preguntas. Mm, acerca de comparando los tres métodos, ¿cuál es el método de agitación que produce el acero más limpio? ¿Cuál creen, muchachos? Anderson. ¿El uno, el 2 o el 3? Vamos a poner aquí. El uno, el 2 o el 3. El acero más limpio. Ay, borra. ¿Cuál sería, Anderson? ¿Uno, 2 o 3? ¿Estará por ahí, Anderson? Sí, claro, profe. Ah, bueno, pensé que No, había ido. yo diría que el 3. El 3. La estación de electromagnética. Vale, correcto. Muy bien, Anderson. Vamos a preguntarle a Ivonne. Ivonne, ¿cuál sería aquí la pregunta? ¿Cuál es el método que causa mayor De agitación. agitación de refractario? Que causa el más bajo desgaste o refractario. ¿Cuál sería? ¿El 2, profe? El 2. Vamos a mirar. El 2, el tapón poroso. No. 3 again. ¿Cuál sería, Ivonne? Ahora otra oportunidad. El más bajo desgaste del refractario. ¿Cuál sería? ¿La lanza sumergida por la parte de arriba o la agitación? La agitación electromagnética. Sería esa la tercera. ¿Qué dice Ivonne? La tercera, vamos a mirar. ¿Tampoco? No, tampoco. No, pues. No. Entonces era la de la primera, Ivonne. No importa. No importa, listo. Gracias, Ivonne. Bueno, profe. A ver, vamos a preguntar a Karen. A ver, Karen, ¿cuál sería aquí la pregunta? Karen. ¿Que cuál Karen favorece Natán. el mejor contacto de la escoria metal? Sí, ¿cuál es el método, sí, que favorece, el método de agitación que favorece el mejor contacto de escoria-metal? Mm, a ver. ¿El segundo? El segundo, vamos a ver el segundo. Muy bien, el segundo, el tapón poroso. Se está inyectando por el fondo, entonces, claro, digamos, esa presión del fondo de abajo hacia arriba, como la escoria está en la parte superior, ayuda a esa interacción. Muy bien, Karen. Listo, entonces aquí encontramos los tres métodos, tres preguntas y digamos que aquí terminamos acá, faltan unas ecuaciones científicas. Vamos a ver qué tal. Gracias, Karen. Bueno, vamos a ver aquí estas reacciones, a ver, son muy complejas. No. Bueno, dice el módulo, dice relaciones científicas subyacentes. Aunque ya empezó un poco. Entonces aquí vemos el oxígeno a menudo decrementa la calidad del acero y produce desoxidación en este importante proceso. El azufre, digamos, es otro elemento que aporta las impurezas al acero y afectando pues tanto la calidad interna como la superficial. Entonces la desulfuración es un
del acero es un paso esencial durante este proceso de fabricación, ¿cierto? Finalmente, el control del carbono es crucial, fundamental para obtener la composición química requerida, ¿cierto? Entonces, en este módulo explicamos diferentes procesos de refinación. Esos procesos, primero el proceso de desoxidación, es decir, bajar el contenido de oxígeno. El segundo, la decarburación, es básicamente el control de ese porcentaje de carbono. Y finalmente, pues diferentes caminos de sulfuración también pues los vamos a explicar. Vamos a ver qué presentan, ¿cierto? Entonces aquí vemos la desoxidación. Entonces es un proceso, lógicamente, para eliminar el oxígeno, el cual debe ser disuelto, debe ser libremente disuelto en el acero, o lograr, o este puede lograrse con varios óxidos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el aluminio que yo les estaba mencionando, que es un desoxidante poderoso, muy poderoso, agente desoxidante muy poderoso, pero aquí les subrayo aquí. El aluminio es un agente desoxidante muy poderoso, genera una reacción bastante fuerte y controla la actividad del oxígeno en el acero líquido. Entonces aquí vemos digamos, una gráfica entre el porcentaje de partes por millón de oxígeno y el porcentaje, digamos, de aluminio en peso adicionado al acero líquido. Vemos que entre mayor temperatura, digamos que podemos disolver, digamos, o disminuir esa gran cantidad de oxígeno, ¿cierto? Entonces vemos las diferentes temperaturas, vemos que la adición de ese aluminio se mezcla con ese oxígeno que encontramos disuelto en el metal líquido, formamos el compuesto famoso Al2O3 que nos va a ir a la escoria y eso además nos aporta o genera genera una alta energía. Es más eficiente a bajas temperaturas. Perdón, es más eficiente esa oxidación a bajas temperaturas. Sí, perdón. Entonces aquí vemos la curva azul, que es 1550 grados. Aquí la verde es 1623. De pronto no alcanzan a ver. Vemos que la desoxidación es un poco, no es tan, es más eficiente a bajas temperaturas o cercanas a ese punto de fusión del acero, ¿no? Listo, entonces aquí lo que hay que resaltar es que el aluminio es un fuerte desoxidante, además genera calor, ¿cierto? Entonces nos aporta a ese sistema. La desulfuración, entonces desulfuración, no de carburación, es digamos disolver ese carbono, y generalmente aquí lo hacemos por métodos de tanques de desgasificación de vacío. Entonces aquí vemos el efecto del vacío, ¿cierto? Tenemos el verde a 1 atmósfera, el naranja tenemos a 0.1 atmósferas y la presión de CO de 0.01 atmósferas. Entonces vemos que el más efectivo entre, digamos, más baja, digamos, esa presión de ese vacío, digamos, más efectivo, digamos, la disminución del carbono, ¿cierto? Entonces aquí vemos las partes por millón, ¿cierto? Entre más baja esa presión, más fácil de remover ese porcentaje de carbono, ¿cierto? Entonces aquí vemos ya para hacerlos poco más puros, ¿cierto? Ya hicimos una inyección de oxígeno, bajamos el porcentaje de carbono hasta unos niveles, pero aquí queremos porcentajes de carbono mucho más bajos, como vemos acá, 0.08, 0.02, esa disolución de carbono. Entonces ahí encontramos la decarburación. Y bueno, aquí algunas ecuaciones sobre la desgasificación
para los desgasificadores RH, ¿cierto? Está dada por esta relación 1, ¿cierto? Mientras el tiempo, aquí vemos la constante de equilibrio y el tiempo, todo en función de la rata de circulación, el volumen de acero que estamos utilizando, la densidad de ese acero que estamos utilizando y la masa volumétrica transferida. El tiempo, pues aquí vemos constantes de equilibrio de carburación. Entonces vemos ese tipo de ecuaciones un poquito más complejas. Desulfuración importante, ¿cierto? La sulfuración se logra por la adición de óxido de calcio sintético, la famosa caliza, ¿cierto? Y formando pues una escoria desulfurante, basando en esa escoria desulfurante. Digamos el aluminio, ¿cierto? Ya dijimos que el aluminio desoxida el acero a muy bajas cantidades de oxígeno o esa actividad del oxígeno, ¿cierto? Es logrado, básicamente esa desulfuración es logrado por esos varios aspectos. Primero, la adición de CaO. Segundo, debe tener bajos contenidos de oxígeno para que haya efectividad, digamos, de ese óxido de calcio. Y tercero, necesitamos una agitación buena, digamos, en esa cuchara o en ese tanque desgasificador que vemos acá, ¿cierto? Aquí vemos la ecuación química, vemos la ecuación de sulfuración, la adición de calcio, esa caliza, la adición de aluminio, ¿cierto? Y del sulfuro. Forma ese sulfuro de calcio que va a ir a la escoria y este también elemento que va a ir a la escoria, ¿cierto? Entonces vemos esos procesos de sulfuración. No solo el óxido de calcio y el aluminio también ayuda a este proceso de sulfuración simultáneamente, ¿cierto? Mire que vemos que el óxido de calcio ayuda a ese proceso de sulfuración. Entonces repetimos, la adición de una caliza, digamos, sintética, desoxidación del aluminio nos ayuda a lograr la desulfuración y una vigorosa agitación, ya sea en ese tanque desgasificador. Entonces ya vimos los tres procesos, digamos, fundamentales en esta metalurgia secundaria, tanto para desoxidar, decarburar y desulfurar, ¿cierto? Entonces aquí vemos, entendiendo la desoxidación, ¿cuál es el elemento que es deseable para eliminar el oxígeno? Entonces le vamos a preguntar a Sebastián, que no nos hemos escuchado hoy. Sebastián, ¿cuál es el elemento ahí deseable para eliminar el oxígeno? Primero, profe. ¿Cómo? El primero. El sulfuro, pero si lo acabamos de ver. No, el primero no es, a ver, ¿quién nos dice? A ver, Solomon. Profe, pero por ejemplo el calcio y el aluminio lo pueden remover. Ay, pero el que acabamos de El ver. aluminio. El El aluminio, muy aluminio bien. más ¿no? bajas. El aluminio, acabamos de ver. Sí, acabamos de ver. El aluminio es el más poderoso desoxidante y controla la actividad del oxígeno en el acero líquido. Sí, el calcio también lo puede hacer. El azufre no. El calcio con el silicuro de calcio era que miramos. Bueno, ¿qué condiciones favorece la decarburación? A ver, vamos a preguntarle a Solomon. Solomon. Mi profe, no recuerdo muy bien. ¿Cuál será? A ver. Mencione una, a ver. La primera, la segunda y la tercera. A ver, primera, segunda o tercera, Solomon. ¿Qué? Profe, ahí se ve borroso, pero yo creo que es la tercera. ¿Qué dice la tercera? A ver.
a ver bien, está borroso. Solamente leo poco argón, bajo argón, y ahí para adelante no entiendo bien. Entonces les voy a leer para ver qué condiciones favorece la carburación. Primero, bajo contenido de aluminio en el baño metálico, digámoslo así. Segundo, baja presión en la cuchara. Tercero, bajo velocidad o rata de burbujeo de argón. ¿Cuál querería? Oiga, mañana les voy a hacer. No, profe, mañana no voy a estar. No va a estar Yo les- igual. No, profe, yo le escribo ahorita porque. Bueno, vamos a hacer un cabo mañana, yo creo. ¿Cuál sería el solo Ay, no. Pero, profe, le dije que mañana. No, mire, esto no han adivinado ninguna. Diga que la segunda. ¿Es la Yo segunda? también digo que la segunda. La segunda, sí, muy bien, la segunda. Hayamos hablado de que entre más baja la presión, favorece la decarburación. ¿Listo? Listo, entonces, listo. Entonces, ¿cómo puede la desulfuración ser lograda? ¿Cómo se puede lograr la desulfuración? De acuerdo a estas tres opciones. Vamos a preguntarle a Diana. Entonces las opciones es adicionando una escoria sintética, adicionando oxígeno a la escoria o parando la agitación de argón. Adicionando oxígeno a la escoria, profe. ¿El segundo? Sí. Vamos a mirar. No puede ser. Es la primera, adicionando, digamos, como una escoria sintética a base de óxido de calcio. Entonces, la primera. Sí. Esa, usted puede entender la sulfuración es lograda adicionando una, una escoria desulfurante basada en óxido de calcio, ¿cierto? En el vaso de colada. ¿Listo? ¿Listo, Diana? Lista, profe. Listo. Entonces aquí vemos, bueno, para terminar, aquí hay un simulador. Un simulador, pero bueno, no lo vamos a tratar. Bueno, les explico más o menos. No es tan bonito como el que, como el de, como el del horno de arco eléctrico, que era un poquito más, les amplío la ventana. No es tan bonito como el otro. Sin embargo, les voy a mostrar, no, es que se ve muy pequeño, pero bueno, muy pequeño. Vamos a comenzar. Entonces aquí, nivel del estudiante, grado la acero, también pues dependiendo del acero, pues hacemos esos tratamientos de metalurgia secundaria. Y aquí pues el resumen 3, entonces vemos, vemos digamos, la composición química del acero que estamos fabricando. Estamos tratando 1 tonelada, no, vamos a 100 toneladas, la masa de la cuchara, el nivel de inclusión es requerido moderado. La cuchara pues va a ir a una máquina de colada continua de tochos. Básicamente tenemos que hacer esto en un máximo o más o menos en 1 hora y 11 minutos. La temperatura que debemos de entregar es a 1650 grados centígrados y durante la temperatura final de la máquina de colada continua encontramos a 1530 y 1550. Entonces, básicamente aquí eso no es tan, tenemos la temperatura, tenemos el costo, tenemos varias estaciones, ¿no? Entonces aquí tenemos adicional la escoria sintética, es la velocidad de la simulación, aquí la composición de la escoria que vamos a manejar, ¿cierto? Vamos a comenzar aquí, por ejemplo,
Vamos a las diferentes estaciones. Bueno, comenzar con la A. Listo, entonces ahí está haciendo el vertido, digamos, pongamos, del horno eléctrico de arco a la cuchara, ¿cierto? Nuestra cuchara que queremos usar para llevarla a las diferentes estaciones, ¿cierto? Entonces aquí vamos a, ya sea la estación de lavado de argón, desgasificación por circulación, ese es el RH que hablamos, el el CASV, el horno cuchara, el tanque desgasificador, estos 5 pues son los metalurgia secundaria, y lo último pues llegamos a la máquina de colada de tocho, que digamos no lo mencionaba la digamos la simulación. Vamos al horno cuchara, que es digamos el más interesante, pues ahí puente grúa lleva nuestra cuchara, el horno cuchara, a otro vagón, llega digamos a esta parte, y aquí digamos hacemos el encendido del horno, ¿cierto? Ahí se baja la tapa de los electrodos, colocamos el flujo de argón, podemos hacer adiciones, ¿cierto? Recarburantes, ferromanganeso, ferromanganeso de alto carbono, de bajo carbono, ferromanganeso de alta pureza, silicio manganeso, ¿cierto? Ferrosilicio, podemos adicionar ferrosilicio, ferrocromo en el caso de los aceros, alambre de aluminio, que sabemos que es para la desoxidación, granallas de aluminio, también podemos adicionar, el alambre de aluminio es más costoso, ferroboro por algunos aceros especiales, ferromolibdeno, ferroniobio, vemos el costo, el ferromolibdeno y ferroniobio son uno de los elementos o ferroaleaciones más costosas que hay. Yo pensé que el ferroniobio era más costoso, el ferromolibdeno más costoso, ferrovanadio, ferrofósforo, níquel puro, titanio, silicuro de calcio en polvo, ¿cierto? Esto es para sulfurar, ¿cierto? Entonces podemos hacer adiciones para ajustar nuestra composición química. Aquí le damos a ordenar y ahí, digamos, va adicionando el material. Aquí podemos tomar un análisis químico, ¿cierto? Tomar muestras, algo se acerca muy bien a la realidad. Si yo lo doy aquí otra vez al análisis químico, entonces me dice que está pendiente un análisis aquí arriba, no sé si usted tiene un análisis pendiente, los resultados serán mostrados en pocos segundos, ¿cierto? Muy similar a lo que pasa en una fábrica. Uno toma una muestra, lo llevan al laboratorio, vuelven y envían los resultados vía electrónica, ¿no? Entonces eso, en ese proceso, pues más o menos 5 minutos, 7 minutos dura. Mira, llegó el análisis del acero, ¿cierto? Está bajo, está muy alto, está el acero, ¿cuál es el que yo tengo? Mínimo, máximo. Bueno, aquí está, mire, yo le agregué, se me pasó, no cumple el carbono, ¿por qué no cumple? Manganeso. O sea que casi no tiene, ¿no? Sí. El actual, sí, casi no tiene carbono, sí, perdón, el actual, sí. No tiene silicio, no le adicionamos ferrosilicio, no tiene manganeso, debe llegar a 1%, ¿cierto? El resto está bien, el niobio se pasó. ¿Quién le echó ferroniobio? Bueno, ese no está tan grave. Entonces vamos a adicionarle silicio y manganeso, por ejemplo, ¿cierto? Entonces aquí vemos en las adiciones para adicionarle, por ejemplo, recarburante, vamos a ferromanganeso de alto, adicionarle un poco, a ver si unos 100 kilos, 200 kilos, a ver, esto recarburante también, ferrosilicio, este también, vamos a adicionarle una gran cantidad. ¿Qué más le faltaba? No, silicio, manganeso y carbono, ¿no? Listo, vamos a ordenarlo. Vamos a aumentar un poquito la velocidad de la simulación. Ya se nos va a cumplir 43 horas. Vamos a tomar un análisis químico. Supongamos que ya hizo a subir el argón.
La temperatura se nos pasó, era 1000 ¿qué? Temperatura de colada, no me acuerdo. Era 1600. Bueno, vamos a tomar otro, a ver si nos llegó la muestra. Cuando eso llega solo, vamos a leer. Y Profe, aquí, creo que ya había llegado. ¿ya había llegado? Ya cerró. Ah, sí, lo cerré, sí o no. Ah, sí, mire, aquí quedó perfecto. Me faltó el manganeso. Me faltó el manganeso. Espere, bajémoslo aquí. Me faltó adicionarle más manganeso. Solo le agregamos 0,22. Cumplimos con el carbono, cumplimos con el silicio. Me faltó adicionarle manganeso y el niobio. Pues, yo no sé por qué salió niobio. Algo pasó ahí con la chatarra que nos entregaron. Bueno, entonces esa es como una idea. Aquí yo lo puedo apagar. Yo lo puedo apagar, se levantan los electrodos y ya pues puedo llegar a ir. Ah, pero no le eché manganeso, ¿no? Bueno, y lo puedo llevar a otras zonas, ¿no? Por ejemplo, el tanque gasificador es un tanque aquí que se coloca toda la cuchara, se tapa, se hace vacío. Entonces aquí, por ejemplo, prendo el vacío final, casi cero. Velocidad de flujo de argón. Aquí miren las atmósferas, cómo van bajando. Es interesante la simulación. Aquí no puedo hacer adiciones. Está totalmente cerrado el tanque. Entonces aquí básicamente lo que yo le hago es bajarle al carbono. Venga, hacemos, le bajé el carbono, ahorita llega a cero. Simplemente es para mostrarles. Uy, ¿esto qué pasó? Ah, no, eso es para abajo. Entonces esa era la idea, muchachos. Les quería mostrar como eso, como el simulador. ¿Listo? Profe, entonces ahí podemos ver las variables que influyen, ¿no? ¿Cómo? Ahí en el simulador podemos ver las variables que influyen. Exacto, sí, eso era como lo que yo les quería mostrar. Vamos a otro, apaguemos aquí el baño metálico y vamos a otro, por ejemplo, el desgasificador por recirculación. Entonces vemos, sí, todas las variables que podemos cambiar. Entonces aquí ya es inyección de oxígeno, aquí la temperatura simplemente es sopla de oxígeno. Hay que adicionarle aluminio, acordémonos que hay que adicionarle aluminio para que suba la temperatura. Venga, le adicionamos aluminio. A ver si sube la temperatura. A ver si sube la temperatura. Bueno, no ha bajado, 1643. Pues ahí está sopla de oxígeno, ¿cierto? Solo es sopla de oxígeno, es una lanza de oxígeno. Estamos adicionando. También podemos hacer adiciones. Mostrar, tomamos una muestra. Ya para terminar. Todo interesante. Lástima que esto antes era gratis. Ahora con la pandemia empezaron a cobrar. Antes íbamos al CENTIC y hacíamos algunas simulaciones. Interesante, pues. Entonces aquí vemos el manganeso, pues nos siguió siendo bajo. El aluminio nos pasamos. Agregamos mucho aluminio. El niobio nunca nos bajó. Pues que necesitamos más niobio. Ah, es que necesitamos actual 0. Ah, es que toca adicional ferroniobio. Ah, claro, necesitamos llegar a 0.35, 0.50. Tenemos que adicionar el ferroniobio. Ay, lo cerré. Bueno, entonces, examen. Aquí vamos a hacer el último examen, a ver cómo están. Ah, pero no nos dejó entrar. Hay que completar la anterior. Ah, no me dejó completarlo. Bueno, entonces vamos a dejar ahí. Mañana continuamos. Voy aquí a hacer como la simulación, ahorita terminarla para poder mañana verlo. Y mañana terminamos con el tema, digamos este tema, colada continua. Voy a ver si alcanzo a hacer un Kahoot para mañana. ¿Listo? Listo, profe. Profe, Muchachos, piense en preguntas. no va a estar.
Profe, ¿Preguntas? dijo que no voy a estar. En Kahoot, profe. No, no están. ¿Por Lo qué? va a hacer para la otra semana. Profe sin Kahoot, sí. ¿Por qué sin Kahoot? Para el otro miércoles. Profe, porque estaba Porque fallando. bueno, hay que considerarla. Oye, de hoy en 8 es el segundo taller, ¿no? ¿Cuándo fue que dijimos? Por eso, profe, con todo ese Pero tema mañana de noche. todos los parciales que hay que estudiar y ahora acá.